¿ya? Recordemos que la infección por COVID-19 ha hecho que el embarazo se asocie a la infección por coronavirus de forma severa. Ese es un primer concepto que deben recordar. Así como la obesidad, la hipertensión, los problemas renales, etc. Ciertas comorbilidades se asocian a COVID-19 severo. El embarazo también, por todos los cambios sistémicos y fisiológicos que hay, se asocian a COVID-19 severo. Por eso, en la pandemia, la principal causa de muerte materna indirecta más importante era la infección por COVID-19. Principal causa de muerte materna indirecta, ¿correcto? Durante la pandemia. Porque antes de la pandemia, la principal causa de muerte materna indirecta era la tuberculosis. Pero con la pandemia la desplazó y la COVID-19 era la principal causa de muerte materna indirecta, ¿no? Indirecta. Recordemos un poquito la infección. Recuerden que el coronavirus es un virus de tipo ARN, monocatenario en sentido positivo. Es un beta coronavirus que tiene esta proteína en su estructura, ¿verdad? Esta proteína que estamos viendo es la proteína Spike, ¿no? O espiga, la proteína S, que se va a unir a este receptor, al ECA2, ¿no es cierto? Al ECA2, que está en las células del organismo. Entonces, la infección se producía de esa manera, ¿no? El coronavirus expone la proteína S y nuestras células exponen el ECA2 como receptor. Entonces, ahí había una unión. Y esta unión se completaba o se hacía más efectiva cuando una proteasa del coronavirus, que podría ser la furina o la serin proteasa transmembrana, que es otra proteína, hacía un clivaje acá, en la proteína Spike. De tal manera que dejaba libre a la S1 para que se una al ECA2 y la S2 hacía la fusión de membranas entre ambas células, o en este caso entre la célula y el virus, perdón, ¿ya? Entonces ese clivaje era importante, porque hacía más efectivo la infección, ¿ya? Por eso al final causaba falla multiorgánica, ¿no? Finalmente la infección por coronavirus. Entonces el S1 se une al ECA2 y el S2 hace la fusión de membranas. Y con ello ya teníamos la infección por coronavirus, donde deben recordar que su principal mecanismo de transmisión es por la vía respiratoria, por aerosoles, por gotitas, durante el estornudo, tos o cuando uno hablaba, ¿no? Por ahí era la vía de transmisión. Finalmente, el daño fisiopatológico era por 4 vías. Recuerden, la infección por coronavirus generaba daño por 4 vías fisiopatológicas. La primera era un daño citopático directo, daño celular directo. Lo segundo era la tromboinflamación. Tercero, disregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya que la infección por coronavirus activaba mucho este sistema. Y el cuarto es la alteración del sistema inmune, alteraba el sistema inmune. Entonces esos 4, ¿no? Daño citopático directo, tromboinflamación, disregulación del sistema renina-angiotensina y lo que viene a ser la disregulación del sistema inmune, era lo que condicionaba la patología. Bueno, en el embarazo se han ido estableciendo estudios, de tal manera que nos mencionan aquellos factores que aumentaban el riesgo de que una gestante haga infección severa por coronavirus. Uno era la edad. Las gestantes mayores de 35 años se asociaban a mayor gravedad. Otro era la diabetes gestacional, y el otro era la obesidad. Eran los 3 factores más importantes: mujer añosa, diabetes, obesidad. Diabetes gestacional y obesidad. Eran los factores que más se asociaban a COVID-19 severo. Las complicaciones, para lo que viene a ser las complicaciones obstétricas, la infección por coronavirus se relacionó, sobre todo en las formas graves de COVID-19, a mayor riesgo de parto prematuro, a mayor riesgo de cesárea, a mayor riesgo de estados hipertensivos, ojo, preeclampsia, eclampsia, ¿correcto? Entonces eso debemos tenerlo en cuenta como complicaciones obstétricas. Como complicaciones en el feto, o complicaciones fetales, mayor riesgo de RCU, mayor riesgo de hipoxia fetal, cuando sobre todo había la infección severa. Entonces, ¿está asociada la infección por coronavirus a complicaciones obstétricas y fetales? Sí. Ahí tenemos las que más se han descrito, ¿correcto? Pero el gran problema era ver también, aparte de la evaluación de la infección por coronavirus durante el embarazo, es ver la transmisión vertical. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que, haciendo una analogía con la infección por VIH, ¿no? La infección por coronavirus es muy diferente, porque su transmisión por vía vertical, o sea, transplacentaria, o su transmisión por lactancia materna, es poco probable, es poco probable. Es por eso que la infección por coronavirus no es indicación de cesárea, no es indicación para contraindicar la lactancia materna. Eso hay que tenerlo bien en cuenta, ¿ya? Para demostrar que hay transmisión vertical, deberíamos encontrar un PCR positivo para demostrar la transmisión pues congénita vertical, ya sea en sangre de cordón umbilical o ya sea en sangre del recién nacido dentro de las 12 horas
dentro de las primeras 12 horas de vida, ¿no es cierto? O ya sea en líquido amniótico, pero antes de la rotura de membranas. Solo así podíamos demostrar transmisión vertical. PCR positivo en sangre de cordón umbilical, en sangre de recién nacido en las primeras 12 horas de vida, o en líquido amniótico antes de la rotura de membranas. Y eso no se ha demostrado, ¿correcto? Por eso la transmisión vertical, ni tampoco la transmisión por lactancia materna, se han demostrado fehacientemente en la infección por coronavirus. Eso deben tenerlo presente. Por eso en el parto, ojo, se puede indicar parto vaginal sin ningún problema. Y el recién nacido puede tener contacto piel a piel. Si es que la madre está infectada por coronavirus, obviamente, uso de mascarilla y también buena higiene de manos. Pero no se contraindica el contacto piel a piel. ¿Estamos? Entonces, si hay una probable infección de la madre, se atiende el parto vaginal, obviamente con todas las medidas de bioseguridad, y la madre debe usar mascarilla, buena higiene de manos, y se puede permitir el contacto de piel a piel. Solo indicamos cesárea cuando hay un compromiso severo de la madre. Imagínense una neumonía, un síndrome de distrés respiratorio agudo, una sepsis, etc. Solo ahí cesárea. Y recuerden, no está contraindicada la lactancia materna. Entonces, podemos poner acá, podemos indicar sin ningún problema la lactancia materna, porque el beneficio es mayor que el riesgo. Una madre infectada por coronavirus debe dar de lactar a su recién nacido, porque el beneficio es mayor que el riesgo. Obviamente, debe estar protegida. Mascarilla, higiene de manos, buena higiene de la zona de la mama. Eso sí, pero no se contraindica la lactancia. Tengan presente ese dato. El algoritmo del control prenatal que nos propone, ¿no es cierto?, en este caso, las sociedades, como la Sociedad Materno-Fetal o la Sociedad de Ginecobstetricia Americana, nos dice: gestante con sospecha de infección por coronavirus, porque tiene tos, fiebre, cefalea, ageusia, anosmia, etc. Entonces, si no tenemos síntomas o sospecha, el control prenatal es normal, ¿verdad? Pero si hay síntomas, si hay sospecha de contacto de una gestante con una persona infectada, o que la gestante ya tenga síntomas, hay que hacer descarte de infección por coronavirus, por PCR, es lo recomendable. Entonces, al descartar, luego lo siguiente que viene, para catalogarla de riesgo elevado, si las pruebas salen positivas, entonces la gestante está infectada. ¿Cuándo catalogamos de riesgo elevado? Cuando la gestante tiene síntomas de mal pronóstico, como por ejemplo disnea, como por ejemplo dolor torácico persistente, como por ejemplo hemoptisis, como por ejemplo deshidratación severa, como por ejemplo confusión o alteración del sesor. Entonces, una gestante infectada con coronavirus que presente estos síntomas, la consideramos de riesgo elevado. Debe acudir rápidamente a un centro de emergencia para ser atendida, porque lo más probable es que haga infección severa y va a necesitar unidades de cuidados intensivos. Por el contrario, si no hay estos síntomas de mal pronóstico, entonces lo que hacemos es indagar sobre los factores de riesgo o comorbilidades que puedan condicionar a que esta gestante sea catalogada de riesgo moderado. ¿Cuáles son esos factores? Por ejemplo, si la paciente tiene hipertensión crónica, si tiene diabetes, ¿no?, si tiene asma, si tiene enfermedad renal, etcétera. Si tiene alguna comorbilidad o está con un parto pretérmino, entonces si tiene alguna comorbilidad o esta complicación obstétrica que es el parto pretérmino, se cataloga de riesgo moderado, ¿correcto? Riesgo moderado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, como es catalogada de riesgo moderado porque tiene alguna de estas comorbilidades, hay que hacer la evaluación clínica y radiológica de los pulmones, ¿no? Porque tiene factores de riesgo para hacer COVID-19 severo. Entonces, miren, si tiene alguno de estos factores, hacemos la evaluación de los pulmones. Entonces, si en la evaluación, con los exámenes auxiliares, con la evaluación clínica, con la evaluación radiográfica o tomográfica, con protección obviamente, decimos que los pulmones están enfermos, entonces lógicamente esta paciente va a necesitar atención en un servicio de emergencia, porque está comprometido los pulmones. ¿Estamos? Pero si los pulmones están sanos, no hay compromiso pulmonar, a pesar de tener estos factores, o simplemente no hay estas comorbilidades, se cataloga de riesgo leve, donde el manejo va a ser ambulatorio. Ambulatorio, ¿correcto? Ya está. Entonces, ese es el algoritmo que propone la Sociedad Americana de Ginecobstetricia y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal para el control. Entonces, les quiero que recuerdes acá, ¿cuándo es riesgo elevado? Cuando tiene estos síntomas de mal pronóstico. ¿Cuándo es de riesgo moderado? Cuando tiene comorbilidades o parto pretérmino. ¿Correcto? Ahí es riesgo moderado y hay que hacer evaluación de los pulmones. ¿Cuándo es riesgo leve? Cuando no tiene síntomas de mal pronóstico, cuando no tiene comorbilidades o cuando el pulmón está sano. Ahí es riesgo leve. Por eso acuérdense del algoritmo, ¿correcto? Del algoritmo. Muy bien.